7:54 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al director nacional financiero del IES, Joseph Carrasco, y al procurador del IES, Iván Salgado. Les invitamos para conocer y que expliquen, sobre todo que expliquen los procesos de contratación externa por parte de la Administración del Seguro Social ecuatoriano. Con un antecedente, se ha denunciado presuntas irregularidades y cuestionamientos a la contratación externa. Y quiero poner el testimonio para respaldar esto del coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas. Por favor. Es una contratación que es inadecuada, irregular, que no debe ocurrir, y que con firmeza la Comisión Nacional Anticorrupción hemos dicho, ya basta a tanto manejo inadecuado e irregular de la administración del IES. Creemos nosotros que lo que se debió haber hecho es trabajar para que las cuentas estén claras y no esperar que Contraloría llegue a decirles pongan en orden este tema, y que como respuesta se tenga además aquella que dice que como el personal es tan pequeño no pueden hacer la actividad que es su responsabilidad. Esta es una contratación que no debe darse, que lo que único que exige es que las autoridades impongan un ritmo de trabajo que parece que no ha habido. Así es que la contratación externa no es sino una forma que además termina dando un camino abierto para que comiencen a aparecer contrataciones para comprar medicamentos, para comprar insumos, etcétera, en una línea que puede terminar en la terciarización de varias áreas del IES. Y eso tiene un nombre, eso se llaman privatizaciones, son formas reales de avanzar en esa línea. Lamentable esta circunstancia, y exigimos de manera pública que esta actividad, esta incompetencia del IES sea reformulada a su propio interior y no se valgan de estas consultorías para superar la crisis y para superar la incapacidad en el trabajo. Bien, con esta denuncia del coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción, doctor Germán Rodas, quisiera dar la palabra al señor procurador del IES, doctor Iván Salgado. ¿Por qué esta contratación externa y en qué condiciones? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a todos aquellos que nos están siguiendo. De parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, primero queremos agradecer por este espacio que se nos ha brindado para que puedan aclararse aquellas maldadas informaciones que se han tenido últimamente respecto de este proceso de contratación. Primero es necesario señalar que quien ha emitido esta información tiene un amplio desconocimiento de cuál es la realidad en la que se encuentra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estos procesos que se han dado devienen no solamente de alertas que ha levantado hace poco la Contraloría, sino que vienen desde el año 2002. Es decir, paulatinamente se han venido realizando exámenes por parte del órgano de control, los cuales han señalado de manera reiterada que tiene que hacerse un esclarecimiento en las cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que podamos saber realmente cuál es su estado financiero. Respecto a los procedimientos jurídicos que se han realizado para poder ejercer este derecho que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a la contratación, son procesos que vienen desde el año anterior. Una consultoría no se prepara de la noche a la mañana. Los requerimientos de esta han sido o han necesitado del involucramiento de una serie de áreas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de informes, de verificación de si existe o no existe el personal adecuado para poder realizar la misma, de cuál es el alcance, de cuál sería el costo para que esto pueda realizarse por parte del IES. En virtud de esto se ha realizado el proceso como la ley lo dispone a través de las herramientas que determina el Sistema Nacional de Contratación Pública. En un primer proceso se presentaron únicamente 3 empresas, ninguna de estas 3 empresas calificó porque los requerimientos técnicos, que ya lo va a explicar más adelante el señor Joseph Casco, realmente han sido muy exigentes. No queremos contratar a cualquier empresa, necesitamos realmente que se depuren los estados financieros del IES. Por tanto, las exigencias han sido técnicamente muy altas.
En virtud de lo que dispone la misma ley para la contratación pública, lo que se ha realizado es nuevamente la apertura de este proceso para que tengan nuevamente empresas la oportunidad de participar para cubrir las necesidades que tiene el IES en este momento. En virtud de esto, nos encontramos ya, hemos rebasado la fase de preguntas y aclaraciones a las que tienen derecho los oferentes, en las cuales se establece un procedimiento para que cualquier interesado, cualquier empresa que esté interesada, pueda pedir una explicación más amplia de aquello que se encuentra en los términos de referencia. Las empresas interesadas, igual, siguiendo la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública, tendrán que presentar sus ofertas a través de esta herramienta hasta el día 7 de agosto. Nosotros hemos sido sumamente cuidadosos y sumamente cautelosos en revisar que cada uno de estos pasos, que cada uno de estos procesos contenga el suficiente respaldo técnico, jurídico, para que no se convierta en esta solución que nos pide los órganos de control, no se convierta en otro problema. Estamos conscientes que probablemente el ambiente político pueda acrecentar el interés en este tipo de consultorías que se realizan. Sin embargo, cuando nosotros arrancamos con este proceso, como le comento que fue a mediados del año anterior, a mediados del año 2022, ni siquiera se pensaban que íbamos a estar en este momento en un proceso atípico eleccionario. Por tanto, son erradas las afirmaciones de quienes señalan que estos procesos tratan de hacerse a última hora. Estos procesos, insisto, son extremadamente técnicos y son extremadamente necesarios para conocer cuál es la realidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Asimismo, los ciudadanos, en ejercicio de sus derechos, tanto como personas personas de derecho público, personas de derecho privado, así como personas naturales y jurídicas, tienen el derecho de participar dentro de este proceso que estamos haciendo a través del portal de compras públicas. Por tanto, la transparencia de cada una de nuestras acciones se ve reflejado en este espacio que ha sido determinado para que esté al escrutinio público y puedan revisarse cada uno de los documentos minuciosamente. Doctor Iván Salgado, para estar absolutamente claros y despejar dudas, contratación de una consultoría externa, ¿para qué y en qué condiciones? Nosotros necesitamos verificar la depuración de estas cuentas, de qué es lo que ha ocurrido con los dineros del IES desde el año 2002 en adelante. Esa es la finalidad, para que una vez que se haga la auditoría por parte de la Contraloría General del Estado, se puedan emitir el análisis sobre la racionalidad de los estados financieros. No tenemos estados financieros auditados. Este es el objeto macro por el cual es necesario para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el que pueda y tenga que realizarse este tipo de consultorías. Bien, quiero dar la bienvenida al economista Joseph Casco, director nacional de gestión financiera. La primera explicación, ¿por qué? Y este no es un problema, por cierto, de ustedes, de la actual administración. Esto se arrastra cuando el doctor Iván Salgado dice desde el 2002 en adelante contar con los estados financieros auditados. ¿Por qué ha demorado tanto? Reitero, no es culpa de quienes hoy están, pero esta es una carga que se arrastra. ¿Por qué? ¿Por qué el Seguro Social tiene tan retrasado sus estados financieros auditados? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Agradezco la oportunidad justamente para aclarar y todas las imprecisiones que se han venido manifestando a lo largo de estos últimos días. Y me permito contestar su pregunta con unos antecedentes. Desde el año 2002, específicamente, como manifiesta Iván, la Contraloría General del Estado, específicamente desde el año 2012 hasta la presente fecha, conjuntamente con la Superintendencia de Bancos, han venido observando y recomendando que se depuren las cuentas. Principalmente, los últimos 5 años, la Contraloría General del Estado se ha abstenido de opinar. ¿Qué significa esto? Que se ha abstenido de opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros. Significa que los estados financieros, la información contenida en los mismos, no es confiable.
Ante esa situación, ¿sí? Cuando me posesioné en el cargo, hace casi un año, justamente como todo funcionario público, tiene que revisar todos los informes anuales emitidos por la Contraloría General del Estado, y en este caso también por la Superdebancos como organismos de control, encontrando muchas recomendaciones relacionadas con la depuración de cuentas, justamente para que una vez realizado ese trabajo, los estados financieros expresen una razonabilidad. Entonces, verifiqué documentos, disposiciones de administraciones anteriores en donde se emitían hacia las diferentes dependencias de la institución, dependencias administrativas y financieras, donde desde la Dirección General y la Dirección Nacional de Gestión Financiera se emitían una serie de disposiciones a las dependencias indicando que se depuren las cuentas de conformidad con las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General del Estado, sin haber tenido el resultado esperado. No puedo decirle el por qué, realmente eso tendrían que responder las anteriores administraciones, pero sí encontré algunos planes internos, justamente 2 planes que se habían presentado, pero no habían sido aprobados, planes de depuración de cuentas. Entonces, bajo ese contexto, no se ha materializado aún ese trabajo, y por consiguiente, la Contraloría General del Estado, en su último informe de evaluación a los estados financieros, realizado en el 2021, se volvió a abstener de opinar. Esto quiere decir que la información financiera de la institución aún no es confiable. En tal virtud, esta administración, la administración de la transparencia, formuló un proyecto, pero previo, como parte del proceso de formulación y evaluación de proyectos bajo el enfoque de marco lógico, fuimos al campo a averiguar. Me refiero al campo en el sentido, visitamos varias dependencias administrativas y financieras a nivel nacional de la institución, en donde hablamos con las personas del área para que nos justifiquen por qué razón han transcurrido más de 10 años y no se ha concretado este trabajo. Nos supieron decir que efectivamente esas administraciones no supieron resolver ese problema, y ahora cuando ya está el trabajo acumulado, porque ya hay un trabajo de depuración de cuentas acumulado de más de 10 años, es imposible para esos funcionarios a nivel nacional realizar ese trabajo paralelamente con las actividades cotidianas que lo realiza, actividades de registros presupuestarios, contables y pagos. Entonces, ante esa situación, ¿sí?, haciendo el análisis correspondiente de alternativas, teníamos 2 salidas. La una, contratar directamente, es decir, hacer una administración directa, ¿sí?, para resolver el problema. Es decir, podríamos contratar aproximadamente 131 personas. Si hacemos un ejercicio simple y fácil, 130 personas, multipliquemos por un sueldo promedio de $1,400, incluido cargas sociales. Si por 18 meses nos da aproximadamente $3.2 millones. A eso hay que sumarles viáticos, pasajes, gastos administrativos, suministros, costos directos, costos indirectos, que tranquilamente bordean y están bordeando el presupuesto referencial establecido en el estudio de mercado que fue realizado a través del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, con esos insumos, la institución, esta administración, la administración de la transparencia, determinó que un ente imparcial realice este trabajo con la finalidad de garantizar los resultados, ya que no es una simple consultoría en donde el consultor va a entregar un informe recomendando qué es lo que la institución tiene que hacer. No, el entregable principal es que el consultor entregue estados financieros depurados de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Algo muy importante que
justamente es para cumplir lo establecido en el acuerdo 103 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, la idea es depurar las cuentas, contar con estados financieros razonables, ¿sí? Y de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Ese es el resultado y el beneficio realmente de esta consultoría, con la finalidad de contar con una reserva, conocer la verdadera reserva patrimonial que tiene la institución y que tienen los afiliados y los jubilados de la institución. Todo esto como insumo para hacer y actualizar los estudios actuariales, sí, que están relacionados a cada uno de los seguros especializados de la institución y determinar la sostenibilidad de los mismos. Eso básicamente es el beneficio y la justificación del proyecto emprendido por esta administración. Economista José Casco, a ver, vamos desglosando. ¿Por qué la Contraloría, usted ha insistido, se abstuvo de actuar cuando es su obligación? Y yo quiero recordar la obligación de la Contraloría. La Constitución, artículo 211, dice que es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. En el IES hay recursos públicos, evidentemente, una parte del 40% de aporte para el fondo de pensiones. ¿Por qué la Contraloría no ha querido? Y por otro, internamente, de lo que ustedes cuando llegaron han encontrado, ¿cómo está constituido la gestión financiera en el Seguro Social? Recuerdo, no sé si estoy exacto, en algún momento se adquirió un sistema GP Edward, me parece. No estoy exacto, a lo mejor me equivoco, excusas, pero se ha contratado sistemas, hay personal, a simple vista desde afuera, puede ser erróneo y equivocado. ¿Qué hace tanta gente para no tener al día los estados financieros depurados? Sí, efectivamente, la última migración de sistema fue en el año 2013, en donde se migró al sistema InforLN con el que se está aplicando en este momento. ¿Cuál es el esquema y la estructura financiera de la institución? Está organizada por fondos especializados, ¿sí? En el caso pensiones, riesgos de trabajo, salud, fondos de terceros, entre otros, ¿sí? Y cada uno tiene su independencia administrativa y financiera. El trabajo de la Dirección Nacional de Gestión Financiera es justamente emitir políticas, lineamientos, hacer seguimiento y consolidar estados financieros, tanto desde el área de presupuesto, contabilidad y tesorería. Realmente cuando se hizo la migración de los datos en el año 2013, se cometieron errores en el sentido de que se hicieron la migración a nivel de cuenta, en algunos casos me refiero a nivel de cuenta mayor, no se rehicieron a nivel de cuenta auxiliar. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos no se tiene la información al detalle, por ejemplo, en cuentas por cobrar, a quién cobrar. Entonces es indispensable y por ende no hay los documentos de esa época. Entonces estamos hablando de una década ya que ha pasado. Entonces por eso la preocupación de esta administración de subsanar todas estas recomendaciones y determinar la verdadera situación financiera de la institución. Claro, el hecho de señalar, economista Casco, que no hay documentos, aquí hay realmente faltas graves, el que no presenten, por lo menos no tengan las cuentas al día, todos los documentos. Es decir, parte de un desastre en el pasado reciente que no permita actuar y actualizar los estados financieros. Correcto, exactamente. Es por esa razón que se justificó la necesidad de depurar estas cuentas y expresar la razonabilidad de las mismas.
Vuelvo con el doctor Iván Salgado, procurador del IES. En base a estas consideraciones, ¿cuál fue la decisión? Ir a la contratación de la consultoría externa, ¿en qué condiciones? ¿Cuánto cuesta este contrato? Por supuesto, una vez seguidos todos los procedimientos que determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se tomó la decisión de iniciar este proceso de consultoría. Dentro de esta consultoría pueden participar todas las personas naturales o jurídicas que cumplan con las condiciones técnico-jurídicas que se ha planteado como necesidad para quienes estén interesados en participar. El presupuesto referencial se obtiene de las cotizaciones previas que se realiza en la etapa preparatoria para cualquier proceso de contratación pública. Se realiza el respectivo estudio de mercado, el cual nos permite a nosotros señalar cuál es el presupuesto referencial de aquellas empresas que han presentado sus cotizaciones. Estas cotizaciones igual se las obtiene a través del Sistema Nacional de Contratación Pública. De las 4 ofertas que se habían presentado, o de las 4 cotizaciones que se habían presentado, la menor determinaba un presupuesto de 3.7 millones de dólares, el cual, de acuerdo a la normativa vigente para estos procesos, se señala como el presupuesto referencial sobre el cual se realiza este procedimiento de contratación. Es decir, por 3.700.000 dólares se contrataría este trabajo. ¿En qué tiempo y cuál sería la contraparte, la obligación de entregar al día los estados financieros? Sí, por una parte. Economista, sí, quería hacer alguna acotación el economista Casco, por favor. Sí, quería manifestar, atendiendo su pregunta, el tiempo que está establecido en los términos de referencia son 540 días, ¿sí? Y el entregable principal es que el consultor, como manifesté, no va a entregar un simple informe de recomendación, ¿sí? Donde diga, recomiendo a la institución, haga esto, no. Va a entregar estados financieros debidamente depurados de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Es decir, va a intervenir 245 dependencias de la institución y va a ir una por una depurando las cuentas para después consolidar en un solo estado financiero, que ese sería analizado por la Contraloría General del Estado para que exprese una opinión razonable sobre los mismos. Vuelvo con el doctor Iván Salgado. ¿Cuáles son las plenas garantías una vez que se finiquite este contrato a fin de que realicen este trabajo completo que dice el economista Joseph Casco? Bueno, una vez que tengamos finalizado el contrato, como bien lo ha dicho Joseph, esto tiene que ser sometido a la auditoría y control de nuestros 2 organismos de control, en este caso la Contraloría General del Estado y por el otro lado la Superintendencia de Bancos. Estos 2 organismos entrarán a hacer su revisión dentro del ámbito de cada una de sus competencias y en caso de que no se encuentre razonabilidad en los estados financieros que han sido realizados por esta consultoría, los consultores tienen la obligación de realizar las correcciones y depuración en aquello que se ha observado por los organismos de control, lo cual nos va a permitir que finalmente conozcamos la realidad de las cuentas que se mantienen hoy por hoy en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Y en qué momento se va a consultar a la Contraloría y a la, entiendo, Intendencia de Seguros de la Superintendencia de Bancos para que emitan sus informes? ¿Hay algún plazo para luego pasar a la contratación? Mientras tanto, no está contratado esto. A ver, los 2 organismos de control realizan sus planes anuales a través del cual ejercen las atribuciones que tienen para poder realizar las auditorías, en este caso de la seguridad social. Entonces, dentro de la planificación de cada uno de estos organismos estará señalado cuándo se va a realizar esto. Recordemos que la estimación es de 540 días para que se puedan entregar estos estados financieros. A partir de la firma, a partir de la firma, que todavía no se lo hace. A partir de la suscripción del contrato, aquellas personas naturales o jurídicas que puedan resultar dentro de este proceso como las ganadoras
tendrán 540 días para poder ejecutar este proceso. Es necesario también recalcar que el presupuesto referencial es el de 3.7 millones de dólares, pero no necesariamente quiere decir que este va a ser el valor a contratar. Este es el valor máximo que podría presentarse por parte de un oferente, y estos, de acuerdo a las normas que rigen la contratación pública actualmente en nuestro país, deberán justificar también cuáles son sus costos directos e indirectos para presentar la oferta que entreguen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para participar dentro de este proceso. ¿En qué tiempo, doctor Salgado, se aspira a cerrar esta contratación? El día 7 de agosto se procede con la recepción de las ofertas. Tenemos aproximadamente 20 días para que puedan las empresas preparar y entregar sus ofertas. Luego de esto entra el proceso de evaluación técnico, jurídica y económica de cada una de estas. En una primera fase se califica exclusivamente la capacidad técnica y jurídica de las consultoras que se presenten como oferentes, y aquellas que pasen este primer filtro van hacia un segundo momento, que es el análisis de las ofertas económicas. Estamos hablando que por la envergadura de este proceso, aproximadamente a finales del mes de agosto, podamos conocer los resultados del proceso de contratación. Claro, y desde allí, una vez que se finiquite y se suscriba, correrán los 540 días a la empresa contratada para que haga el trabajo. Por supuesto. ¿Habrá un cronograma que el Seguro Social establezca a la empresa a ser contratada para que cumpla este objetivo, para contar con los estados financieros completos y depurados? Efectivamente, dentro de los términos de referencia establece un capítulo muy importante, que es la presentación del plan de optimización y cronograma de trabajo, que es iniciativa del consultor en base a la información e insumos presentados en los términos de referencia. Él será calificado. Entonces, el consultor, cada consultor durante esta etapa, sobre todo en la presentación de oferta, él tiene la obligación de presentarle el cronograma. Ese cronograma tiene una calificación dentro de los diferentes parámetros establecidos en los términos de referencia, y el que sea, obviamente, adjudicado sobre ese cronograma va a ser evaluado, y obviamente la Dirección Nacional de Gestión Financiera realizará el seguimiento respectivo para el cumplimiento de cada uno de los hitos trazados en el mismo. Le preguntaba, economista Casco, ¿cuál es la estructura que tienen internamente en el tema financiero? De tal manera, porque mucho se comenta, hay un enorme personal, y cómo es posible que a través del tiempo, casi 20 años, no hayan podido contar periódicamente con la actualización de los estados financieros. La estructura, como le manifesté, es independiente. Cada seguro tiene su autonomía administrativa y financiera, sí, independiente. Tiene su propio equipo administrativo y financiero, cada dependencia, y asimismo las direcciones provinciales a nivel nacional tienen su propia independencia. Ahora, no puedo cuestionar de por qué antes no se ha hecho. Realmente lo que sí puedo manifestar es el hecho de que se ha acumulado trabajo de más de 10 años en depurar las cuentas. Por esa razón que llegamos a un punto en el que el personal contable, sí, propio de la institución, se le hace imposible atender ese requerimiento y sus tareas cotidianas normales. Eso fue justamente el análisis que se hizo previo a la entrega de la justificación a las autoridades para la aprobación del presente proyecto. Claro, de cara hacia afuera, afiliados, jubilados, pensionistas, uno dice, ¿por qué no se cuenta con los estados financieros depurados
sobre la base para hacer cualquier cambio a futuro, un cambio estructural, un cambio ocasional, que sin los datos actualizados, depurados, ¿cómo se puede avanzar con un proceso de cambios en el seguro social? Si no hay los datos, ¿cómo se puede avanzar, economista Casco? Exactamente, Miguel. Eso es lo que estamos haciendo, depurando las cuentas para determinar la verdadera situación financiera de la institución, determinar la verdadera reserva patrimonial de la institución, insumo indispensable para realizar los diferentes estudios actuariales que van a determinar la sostenibilidad de cada uno de los fondos y van a permitir tomar las decisiones correctas a través del tiempo. Recuerda, hay un principio de la administración que dice, si no tiene información, no puede tomar decisiones. Entonces, este es vital, fue vital para la administración de transparencia que está actual en la institución. Doctor Iván Salgado, los términos del contrato para contar con estados financieros depurados del Seguro Social en sus diferentes fondos, va a garantizar que se pueda optar a futuro sobre una base cierta, con los datos, con los hechos reales de lo que tiene el Seguro Social, pudiera permitir este contrato de los estados financieros auditados, un documento que permita avanzar en este sentido. ¿Esas serán las cláusulas de la contratación a decidirse en las próximas semanas? Por supuesto, es justamente en la primera fase, en la fase preparatoria, donde se determina cuál es la necesidad de la institución, es decir, donde se ponen las reglas del juego de lo que se requiere como productos de la consultoría. Nosotros ahí definimos claramente cuáles son los alcances y, como bien lo ha manifestado Joseph, ahí lo que se ve plasmado son todas estas recomendaciones que ha hecho el ente de control o los dos entes de control, tanto Contraloría General del Estado como la Superintendencia de Bancos, y ahí están determinados cuáles en la forma y modos tendrán que ser entregados para que esta información realmente sea adecuada a la que necesita el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para tener sus cuentas claras. La Contraloría General del Estado y la Superintendencia de Bancos tienen algún plazo para emitir sus informes que dé luz verde a la contratación de esta consultoría para los estados financieros depurados. Si me permite, Miguel, por favor. Hagamos una simulación. Supongamos que la fecha de inicio del contrato, de la ejecución del contrato, sea en el mes de agosto del presente año o mes de septiembre del presente año. De ahí tendría 18 meses la contratista para terminar sus trabajos y entregar el resultado establecido en los pliegos y términos de referencia. Estaríamos hablando de que en el año 2025 ya estaríamos, los primeros meses, si no es el primer mes, estaríamos recibiendo estados financieros del 2024 depurados. Entonces, entregaríamos a la Contraloría General del Estado esos estados financieros de conformidad con la norma, como todos los años se lo hace, ¿sí? Y él iniciaría con su orden de trabajo normal y concurrente, que es la revisión y evaluación de los mismos, y ahí determinará la razonabilidad de la información financiera de la institución. No sé si pude contestar y resolver su pregunta. Ya, y el corte de este trabajo será estados financieros depurados, ¿a qué fecha? Economista. A la fecha, por ejemplo, siempre a la última fecha previa a terminar el plazo contractual. Es decir, pudiera ser el 2024. Podría ser, si lo termina antes, correcto. Mientras tanto, la reflexión que hacía, sin contar, insisto, con estos estados financieros depurados, resulta muy difícil aventurarse a hacer un cambio sobre base cierta. Ahora, doctor Salgado, una vez que esto se entregue,
luego se pasa a la Contraloría y a la Superintendencia de Bancos para que dé su opinión. Mientras tanto, habría que esperar todo este proceso y el dictamen que dé cada una de estas dos instituciones. Sí, por supuesto. Justamente los entes de control tienen la obligación de hacer la revisión y supervisión de estos estados financieros que nosotros tenemos que entregarles, y de aquí se pueden derivar inclusive aquellas responsabilidades de carácter administrativo, civil e incluso si fuera el caso penal. Lo importante es que puedan contar con la información adecuada para que puedan hacer sus acciones de control. Y estas acciones de control obviamente se verán enmarcadas en el ordenamiento jurídico que le corresponde a cada uno de estos entes. Economista Joseph Casco, en estos estados financieros depurados, ¿qué deberá reflejarse? Es decir, absolutamente todo el manejo de cada uno de los fondos del Seguro Social, los bienes, todo lo que tiene el Seguro Social. Correcto, eso es correcto, Miguel. Se reflejaría la verdadera situación financiera de la institución, sobre todo la verdadera reserva patrimonial que tienen los afiliados y los jubilados del país. Bien, consecuentemente habrá que esperar este año y medio una vez que se suscribe el contrato, y seguiremos en vilo, no por culpa de ustedes, pero este es un lastre que viene casi durante 20 años en estas condiciones. Quiero agradecer la participación al director nacional de gestión financiera del IES, economista Joseph Casco, y el procurador del IES, doctor Iván Salgado. Muy amables por despejar estas inquietudes, aun cuando el problema sigue latente en el Seguro Social. Muy amable. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. Muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos con un tema vinculado al abastecimiento o desabastecimiento de diésel en las gasolineras. Previsto un diálogo con el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, ingeniero Ivo Rosero. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de